Hola, hola niños, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una clase más de nuestra Iglesia Bautista Reformada Faro de Gracia. Es un grato placer para nosotros poder contar con ustedes, que ustedes puedan ver estos videos y así podamos nosotros predicar más el Evangelio, extenderlo y asimismo que ustedes puedan crecer más espiritualmente y que un día puedan llegar a los pies de Cristo. Entonces, como vamos a ver la segunda parte de un tema muy bonito que estamos viendo en estos dos domingos en nuestra clase dominical. Primeramente vamos a dar una oración como inicio a esta clase para que Dios sea guiándolo y para que todo sea para su gloria y para su honra. ¿Listo? Entonces oramos como nosotros ya lo hemos aprendido. Oramos. Padre de la gloria, en este día te damos muchas gracias, Padre. Ruego a ti para que tú seas ayudándonos, Dios, para que cada día seas bendiciendo a las maestras que preparan estas clases, asimismo para que seas dándonos la sabiduría, Dios, que necesitamos nosotros para poderle enseñar a los niños todo lo necesario, Padre Celestial. Ayúdanos, por favor, bendícenos, cuídanos y protégenos de todo mal y peligro, Padre Celestial. Te pido que tú seas ayudándonos, Padre amado, que seas cuidándonos y protegiéndonos de todo mal y peligro. Permite que estas clases sean de gran crecimiento para todos, Dios, y quédate con nosotros y que todo sea para tu gloria y para tu honra. Todo esto te lo pedimos muy humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, vamos a seguir entonces con nuestra clase. Tengamos presente que nosotros habíamos visto respecto a la tempestad en Malta. Entonces, recuerden que hace 8 días vimos la primera parte. Hoy vamos a ver la segunda parte que comienza a partir de Hechos 27, a partir del versículo 39. Entonces, vamos a continuar. Recuerden que Pablo estaba en una tempestad, dado que su propósito final era dirigirse a Roma, dado que se iba a hablar con el gobernador de ese momento. Entonces, recordemos acá, comenzamos a partir del versículo 39 en el naufragio que él tuvo. Dice entonces en el versículo 39: Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en el cual se acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largaron también las amarras del timón e izada el viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar. Entonces veamos aquí un aspecto muy importante, y era la furia que el mar tenía en ese momento. Si veamos la proa y la popa, hace referencia a la parte delantera y la parte trasera del barco. Entonces veamos que dice, y se abría con gran violencia. Entonces esta se iba a partir por el gran naufragio y la fuerza que tenía el mar en este momento. Dice, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Esto era el propósito de los soldados, matarlos para que ninguno se fuera a volar. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y salieron en tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces veamos algo muy importante acá, que era que el propósito de los soldados era matarlos a los presos, mas un centurión que Dios usó permitió que cogieran partes de nave, partes de tablas, y las echaran al mar y salieran a tierra encima de ellas, navegando de cierta manera para que ellos se salvaran. ¿Por qué? Veamos que en la primera parte veíamos que se le había hecho una promesa a Pablo. ¿De qué? De que ninguna de las personas que estaban navegando con él iba a morir. ¿Por qué? Porque Dios ya lo tenía destinado, lo tenía predestinado, que él fuera a Roma. Ese era el propósito de ellos, ir a Roma. ¿Listo? Lo que Dios había puesto en su corazón para que ellos fueran. Seguimos acá entonces en el capítulo 28 de Hechos. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Ellos llegaron a un lugar llamado Malta. Recuerden que esta es una isla que queda en la parte de abajo de Italia. ¿Listo? Dice, y los naturales, es decir, los nativos o las personas oriundas de esta isla, dice, nos trataron con no poca humanidad,
porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces veamos que ellos venían hambrientos, venían con frío, mas Dios usó a estas personas, estos lugareños, para que les brindaran cobijo, les brindaran alimento y ellos pudieran pasar este trance, este naufragio que habían sufrido. Dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, les echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, esto era lo que pensaban aquellos nativos, ciertamente este hombre es homicida. ¿Por qué? Porque tengamos en presente que una víbora hace alusión como parecido a una serpiente, entonces esta tiene veneno, es muy mortal y si nos puede llegar a picar nosotros vamos a morir. Por eso ellos pensaban que Pablo era un homicida, porque vemos que la víbora se le prendió por la mano, más él, veamos lo que hizo. Dice, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Entonces esto fue de lo que Dios lo protegió. Hay algo muy presente aquí. ¿Qué fue? Veamos cómo Dios lo protegía de todas las cosas que Pablo pasaba, por las que pasaba. Primero lo querían matar allí los soldados, pero por medio del centurión fue salvo junto con las otras personas que venían. Asimismo sufrió hambre, sufrió sueño, pero Dios permitió que los nativos le dieran abrigo para que él pudiera salir de este lugar. Ahora tenían una víbora que lo quería picar. Vemos que allí también vemos la mano de Dios, cómo lo protegía a Pablo para que cumpliese el propósito que Dios ya tenía en su vida de ir a Roma y de seguir predicando el Evangelio en todos sus viajes misioneros que realizó. Dice, entonces acá seguimos entonces. Dice, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. ¿Por qué? Porque esta víbora tenía veneno, era venenosa. Mas habiendo esperado mucho y vieron que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Entonces, ¿qué pensaron? Que Pablo era un dios. Esto le sucedió en muchos lugares a causa de los milagros que él realizó, pero recordemos que Dios fue el que le permitió realizar estos milagros para que más personas pudieran venir a la palabra, al arrepentimiento, no porque él fuera un dios, sino que era una persona que usó Dios para ir a predicar su evangelio. Y esto él lo dejó todo el tiempo presente en sus predicaciones, en los lugares donde él predicó. Pero de primera mano siempre las personas a las que él se encontraba pensaban de esta manera. Dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Este fue el hospedaje que les dio una persona muy importante de allí. Dice, y aconteció que el hombre el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Entonces vemos que por eso también los nativos pensaban esto, porque Dios le permitió hacer muchos milagros, pero todo era para Dios mostrar por medio de Pablo su poder, mostrar su grandeza y su perfección. Y así las personas creyeran en el evangelio que estaba predicando Pablo. Dice, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias, es decir, le echaron provisiones en el barco a Pablo para que durante el nuevo viaje que iba a emprender no tuviera ningún inconveniente. Entonces vemos que ellos le tomaron mucho aprecio a Pablo porque hubo muchas personas que sanó de aquella isla de Malta, de las personas que estaban enfermas. Dice, pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseñar a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. Tengamos presente que en ese tiempo se navegaban solo en barco, no existían los aviones y los trayectos de un lugar a otro eran muy extensos, duraban mucho tiempo y ellos tenían que cargarse de provisiones, tenían que llenarse de paciencia para
llegar de un lado al otro y les costaba muchísimos días llegar de un país a otro. Dice, de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio y otro día después, soplando el viento al sur, llegamos al segundo día de Puteoli, y donde hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Vemos aquí que el propósito, lo que ya le había dado Dios, le había dicho Dios a Pablo, que tenía que ir a presentarse ante el César, a Pablo, y asimismo allí pudiera predicar, así se cumplió, porque Dios le había prometido y le había dicho estas palabras a Pablo. Pero vemos algo muy particular y fue que lo dejaron allí en un lugar aparte. ¿Listo? Entonces lo dejaron en un lugar aparte, pero le pusieron un soldado para que lo custodiase. Pero asimismo vemos que habían muchas personas que esperaban por él. Entonces vemos también como la fama que él había recibido, porque él navegó por muchos países, entonces la fama de aquel predicador se había extendido por muchos lugares. Entonces vemos que había mucha gente que llegaron a recibirlos cuando ellos llegaron a Roma. Entonces esta es la clase para hasta el día de hoy. Vemos cómo Dios va aparejando todo, cómo Él va cuadrando todo en nuestras vidas y también en la vida de Pablo para que se cumpla su voluntad antes que la de nosotros, porque ese es nuestro propósito en nuestras vidas, cumplir la voluntad de nuestro Dios. Esta es mi reflexión para ustedes y para nosotras también como maestras. Nuestra reflexión para el día de hoy es: nos aferramos a Dios a pesar de las tormentas. Vemos el ejemplo que nos da Pablo, vemos ese testimonio tan grande, y es que a él le pasaron muchísimas cosas. A él lo apresaron, a él le pegaron, lo trataron mal, ahora querían matarle también. Asimismo lo picaron víboras, sufrió hambre, sufrió frío, mas Dios estaba con él y él aprendía a esperar en Dios, aprendía a tener esa confianza y a aferrarse en la voluntad de Dios en su vida, lo que quería Dios en su vida. Entonces esta es una reflexión muy importante para nuestras vidas, porque si bien sabemos en nuestras vidas pasan cosas buenas y malas, mas Dios está con nosotros siempre. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Y este es el versículo de memoria que tenemos para ustedes. Por favor, se los estaré preguntando el domingo que compartamos nuestra clase. Entonces nos vemos en una próxima ocasión y no siendo más, muchas gracias por todo, niños, y nos vemos. Chao, chao, niños.